Jardín de Adultos Mayores. Espacio que ofrece una serie de actividades como gimnasia, danza, coros, yoga, círculo de lectura, tejido, pintura, cine, baile de salón, cerámica, tallado de madera, entre otros, dirigido para personas mayores de 60 años. Fue creado en 1986. Destaca en su interior el Jardín del Arte y la Pérgola, que funciona como centro de reunión. La Biblioteca Andrés Enestrosa, que cuenta con 5.872 volúmenes literarios diversos. Y el Pabellón Coreano, donado por la República de Corea. Se ubica sobre la avenida Chivatito y Paseo de la Reforma. Aquí estamos nuevamente en Palabras Mayores y con Eduardo Lamazón, y vamos a regresar seguramente al boxeo en algún momento, pero ya tengo que hablar de todas sus otras pasiones, que son muchas, muchas. La poesía primero. ¿Por qué la poesía? Porque es la forma más perfecta de expresarse de un ser humano. No la puedo escribir, nunca fui capaz de hacerlo, pero me gusta mucho disfrutarla, leerla, y a veces en las reuniones con los amigos, pues llevo una guardadita aquí, la saco en algún momento y nos leemos. Sí, bueno, sí. ¿Quién le gusta? ¿Villaurrutia? Bueno, fíjate que Villaurrutia tiene el amor es una cosa que nos conduce a la muerte, que es una de las poesías más bellas hecha por un mexicano, que me resulta fascinante. Bueno, todo, Ramón López Velarde, Amado Nervo, en fin, por decir los mexicanos. ¿Y siempre está leyendo poesía constantemente? Casi no pasa un día. Soy admirador de Sabines, por ejemplo. ¿Quién puede pasar por esta vida sin leer La Tía Chofi y esas cosas, ¿no? Algo de él. Entonces, y eso también lo usa también sí. en su profesión. A veces les digo a mis amigos, decir un hombre con 3 palabras algo hermoso a una mujer, a ver quién puede superar a Sabines, que dijo, desabróchame la piel. Ay, qué cosa más linda. A mí de Sabines me gusta el día está bonito, hágame el favor de morirse. Pero bueno, cada quien con sus gustos. Muy típico de él. Sí. También restaurantero. ¿Cuántos restaurantes tuvo en su haber? Bueno, esa no era no es vocación, simplemente fue cosa de amigos. Con amigos empezamos a poner restaurantes y bueno, claro, es un negocio que hay que tomarlo en serio, pero nos pasábamos horas muy buenas con amigos socios y con amigos que llegaban a visitarnos, y tuve restaurantes que fueron leyendas. ¿Cómo cuál? Bueno, mi viejo en Polanco fue una leyenda. Claro. En mi viejo comieron los Beatles, claro, todos los presidentes de México, bueno, ¿quién no comió en mi viejo? La selección argentina, campeona mundial del 86 en México, comía en mi viejo, y así muchísima gente que ha pasado por ahí. ¿Todos los restaurantes argentinos? No, para nada, no, eso fue una circunstancia nada más. Tuve de todo tipo, tuve restaurante mexicano y... ¿Le gusta cocinar o le gusta más comer? No soy nada especial en la cocina, pero sí me gusta comer. Comer bien y beber. También esa es otra parte. Además vende vinos y da clases. Yo he dado algunas clases para principiantes. No me atrevería con avesados porque de pronto me puede salir un alumno que sepa más que yo. Sin embargo, por lo elemental, ¿no? ¿En qué radica? ¿Qué es lo elemental? Pues lo elemental es decirle a alguien que quiere saber de vino porque nota que le gusta el vino, decirle el vino es el mosto de la uva fermentado. Entonces así se hace el vino. Y después se hace vino hay casi 4.000 uvas con las que se puede hacer vino, pero se utilizan 200 variedades, no se utiliza más. En Francia hacen vino con 19 uvas y en Italia con 160. Entonces empieza uno con esas cosas que son muy básicas, decirle cuáles son los países donde se produce vino, la franja del vino en el hemisferio norte y sur, etcétera, ir avanzando por ahí. ¿Se podrían dar clases básicas de boxeo también? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo elemental, así lo hacen los maestros de boxeo. Primero te ponen una raya, te enseñan a caminar para adelante y para atrás sobre la raya. No, para el público, quiero decir, para que nos expliquen, porque todos, a la hora de estar del otro lado de cualquier deporte, más que nada en los que son como muy pasionales, en el fútbol, en el boxeo, somos todos como lo que nos volvemos, sentamos y nos volvemos expertos. Y entonces, ¿cómo le das el golpe ahí? ¿Cómo no te agachas? ¿Y cómo no te mueves? ¿No? Es como todo en la vida, hay que enamorarse de las cosas para tratar de aprender bien y entonces empezar a descubrir ese mundo. Eso es todo. Y tiene otras aficiones también, que es muy los importante. Animales. Exactamente. He sido un activista por los derechos de los animales,
De hecho, hoy no me he portado bien porque como viniste a visitarme, mis perros están encerrados arriba y deben estar muy extrañados. Ay, porque sí, porque lo habitual es que ellos estén por toda la casa. Pero casa. en fin, sí, yo creo que en este mundo hay que hacer muchas cosas por mucha gente y por seres vivos. Hay que hacer por los ciegos, hay que hacer por los viejos, hay que hacer por los niños, hay que hacer por los que sufren violencia, hay que hacer por los que tienen hambre. A mí me tocó por los animales, porque soy un enamorado de la vida animal, entiendo que son seres sintientes que sufren demasiado innecesariamente en el contacto con el hombre. Los hombres somos insensatos y muchas veces hay gente mala que abusa y que pues, lastima, maltrata, mata a los animales. Esa es la historia. Los abandona, que piensa que de verdad no tiene ningún sentimiento. Hay cantidad de perros. Entonces luchamos para que la gente adopte en lugar de comprar, porque si tú vas y compras en una tienda, el que vende un perro, si vende 10 perros, reproduce 10 perros. Y si vende 100 perros, reproduce 100 perros. Yo le digo a la gente, vayan al albergue aquí en la salida a Toluca y se van a dar cuenta que en el refugio franciscano hay una cantidad de perros, inclusive si lo quieres de raza también hay. Pues hay porque perros, la gente lo compra los y de repente abandona, los abandona. o los maltrata o los recogen del periférico y ahí acaban y están esperando gente que los adopte. Ha tenido grandísimos momentos y es difícil la pregunta de cuál ha sido un momento maravilloso en su carrera o los 10 mejores, porque de repente también sentado es muy complicado, pero es increíble. Hay 3 por lo menos que yo no puedo dejar de mencionar, que es primero que conoció a Mohamed Ali. Mucho, lo conocí mucho, muchísimas veces. Incluso habla de él como un buen ser humano. Probablemente sea el mejor ser humano que yo haya conocido, porque era un hombre como un pastor, era un hombre muy callado. Claro, él fue Cassius Clay antes en sus comienzos y era un ser gritón que hizo una serie de cosas para conseguir lo que quería como deportista. Y después entró a la religión, se transformó y se dedicó a ser un militante por la paz. Y era un hombre profundamente bueno que se quitaba la camisa para dársela al que la necesitara. Entonces, sí tuve la suerte de tener muchísimo contacto con él. Es más, fui supervisor en una de sus peleas, en su pelea con Larry Holmes, 1990 por ahí. Yo fui el jefe de la pelea, digamos, la autoridad, el que estaba ahí abajo recibiendo las tarjetas de los jueces. Ajá. Entonces sí puede llamarse que tenía una relación cercana. Pues estuve comiendo en su casa en Los Ángeles en alguna ocasión. Bueno, ya más de eso no hay. Sí, tuve una relación muy cercana prácticamente con todos los boxeadores, porque yo era secretario del Consejo Mundial de Boxeo, entonces pues todos caían aquí o nosotros caíamos a donde ellos peleaban, así que sí tuve una relación con todos. Y hay una buena relación entonces con los boxeadores finalmente. Tengo boxeadores amigos, queridísimos, Wilfredo Gómez, Alexis Argüello, el nicaragüense que se murió, Julio César Chávez, que es mi compañero de transmisiones todas las semanas hace 10 años, somos muy, muy cercanos, y así podría nombrar a muchos. Yo no he encontrado estoy todos los días al lado de boxeadores, pero nunca he tenido miedo que me peguen, o sea, son gente... Son amigos. Es un mundo donde yo no encontré que haya gente más mala o más buena que en otros mundos, son seres humanos que ahí están. Exactamente, igual. ¿Y con Nelson Mandela? Bueno, tengo yo, no me alcanzará la vida para agradecerle a don José Sulaimán, mi patrón y amigo, que en algún momento se le ocurrió que de tanta gente que formaba parte del Consejo Mundial de Boxeo, nombrarme a mí adscrito a Naciones Unidas en el Comité contra el Apartheid. En aquellos años, y estuve 7 años en Naciones Unidas. Primero Mandela estaba en la cárcel todavía, empezamos a ir a Sudáfrica, me tocó ir muchas veces, después salió Mandela de la cárcel, tenía un gobierno paralelo, había un edificio muy grande ahí donde Mandela atendía, con soldados de ese gobierno paralelo nos mandaban a que nos acompañaran a veces a Cape Town o a otros lugares de Sudáfrica, a Soweto, Ciudad del Cabo. Y después Mandela fue presidente y a lo largo de ese tiempo lo conocí mucho y también me parece, mira que me cuesta admirar a gente que está en la política por las razones obvias, pero creo que Mandela fue un santo, sinceramente otro tipo que me conmovió mucho. Y una tercera que es muy importante, y si tiene más por favor me dice, pero es que estas son las que yo conozco. En una pelea
tenía un lugar a un lado vacío. ¿Y cómo da vuelta la vida? Porque parece ser que la persona que se sentó al lado de usted en esa pelea... Ya sé. He contado esta historia algunas veces. Pero esta persona parecía en ese momento que era la estelar de la anécdota. Y ahora ha dado la vuelta a la tortilla porque quien fue por ella y la sentó ahí... No, pues si está quieres, en boca hoy de todos. ¿Quieres que te cuente eso Sí. brevemente? Ay, ¿qué año habrá sido? 1988, una cosa así. Atlantic City. Era capital del boxeo, era Las Vegas, segunda plaza en Estados Unidos, Atlantic City. En Atlantic City promovía a Donald Trump, era el promotor. Y peleaban Mike Tyson y Michael Spinks. Era una pelea del tamaño del mundo. Había un interés en el planeta Tierra increíble por Todos eso. los ojos ahí. Estábamos ya cercano a la pelea. Nadie pensaba que Tyson podía ganar esa pelea, pues la ganó en segundos, la ganó en el primer round. Faltaba muy poco para comenzar. De pronto yo oigo en el estadio un zumbido, un estremecimiento, algo estaba sucediendo, alguien llegaba. Y veo a Donald Trump, yo estaba en la segunda, tercera fila, y Donald Trump estaba ya a unos metros en el centro de la escena. Se levanta, alguien le dice al oído que alguien llegó, se levanta, pasa por el pasillo a mi lado y va a buscar, recoge a una dama y la trae. En todo el estadio había una sola silla vacía, era la que estaba al lado mío. Acá estaba el pasillo, aquí estaba yo y aquí estaba la silla. No había otra silla vacía. Entonces, a la dama que llega sola, la recoge Donald Trump, la trae a la silla que estaba vacía, la pone ahí. Y yo dije, este es un personajote de esos que yo vergonzosamente no conozco, porque pues, no, lo que sea. Entonces, Trump se regresa a su asiento y en ese momento viene caminando Roberto Durán, el panameño, Manos de Piedra Durán. Sí. Pero, queridísimo amigo mío, le digo, Roberto, ¿quién es la que está al lado mío? Y me dice, Madonna. Yo no sabía quién era y estaba hablando conmigo, ya me había preguntado, porque naturalmente le quedaba yo nada más al lado, entonces me dijo, la pelea, no sé qué, dice, ya va a empezar o alguna cosa así, y era Madonna. Ahora sé quién es Madonna, en ese momento no sabía, no yo era lo tan lamento. conocida, pero ahora también Donald Trump viene este momento a ser quizá protagonista nuevamente de esa anécdota, Claro, ¿no? claro. De haberla llevado al lado de su asiento. Bueno. ¿Cuáles son los planes a seguir, además de estar en la cronista del boxeo, a seguir en televisión? Estoy muy feliz en la televisión comentando boxeo y parece que ahí puedo estar un ratito más porque nadie ha dicho otra cosa. Entonces yo seguiré mientras me lo permitan y pues seguiré escribo artículos de boxeo, de animales, de sociología, de otras cosas y pues sigo activo con el gusto de seguir y de disfrutar un poquito la vida. Es también esta cuestión de actitud y es también esta cuestión de inquietud, porque ha sido siempre muy inquieto y eso es lo que no ha dejado que tome ese descanso tan anhelado, sí, quizá. es cierto. Muchísimas gracias, Al contrario. Eduardo Lamazón, por la invitación a su casa y por este espacio y platicar. Yo te agradezco mucho a ti y tanto como a ti, a la gente que nos hace el favor de prestarnos un rato de su tiempo para oírnos con nuestras cosas y nuestras anécdotas. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos reciben nuevamente en su casa y nos vemos la semana que entra. Esto es Palabras Mayores.